El circunflejo o axilar es un nervio periférico, porque se origina de un plexo somático o voluntario, el braquial. También es un nervio multi o plurisegmentario, porque contiene fibras de diferentes raíces, de C5 y de C6. El color las diferencia de fibras de otros nervios periféricos. El naranja oscuro corresponde al mediano, el verde al radial y el azul al cubital. Es una de las ramas terminales del tronco secundario posterior junto al nervio radial, con el cual desciende en la cara anterior del subescapular y en el borde inferior de este músculo se separa para unirse al paquete circunflejo humeral posterior y alcanzar el cuadrilátero húmero tricipital para llegar al brazo. El cuadrilátero húmero tricipital está formado por 4 bordes. El superior es el borde inferior del redondo menor. El borde inferior es el borde superior del redondo mayor. Su borde interno es el borde externo del tríceps largo y su borde externo es el húmero a nivel del cuello quirúrgico. En el cuadrilátero húmero tricipital, el circunflejo origina 2 ramas, una motora para inervar al músculo redondo menor y una sensitiva, el nervio cutáneo del hombro, para inervar parte de la piel del muñón del hombro. Luego transcurre por el cuello quirúrgico del húmero y termina inervando el deltoides y la articulación glenohumeral. Recuerden, jóvenes, que el circunflejo solo llega al hombro e inerva 2 músculos, deltoides y redondo menor. El circunflejo, a través de su rama sensitiva, el nervio cutáneo del hombro, inerva la porción inferior del muñón del hombro, por delante, por fuera y por atrás. Y la zona de mayor sensibilidad se encuentra encima de la V deltoidea y en la porción lateral e inferior del muñón. Debemos observar, distinguidos jóvenes, que la porción de la piel superior del muñón del hombro no está inervada por el circunflejo. La inervación le corresponde al tronco supraclavicular del plexo cervical, que tiene 3 ramas, externa, intermedia e interna. Es la rama externa del tronco supraclavicular del plexo cervical la que se encarga de la inervación sensitiva de la zona superior del muñón del hombro. El deltoides, inervado por el circunflejo, es un músculo intrínseco del hombro. Cubre la articulación glenohumeral por delante, por fuera y por detrás. Su inserción proximal es amplia y a través de 3 haces, clavicular o anterior, que se inserta en el tercio externo del borde anterior de la clavícula, acromial o externo, que se inserta en el borde externo del acromion, y espinal o posterior, que se inserta en el borde inferior de la espina de la escápula. De esta amplia inserción, los 3 haces se dirigen hacia abajo para insertarse en la tuberosidad, impresión, rugosidad o V deltoidea de la cara anteroexterna del húmero. El haz acromial o externo es el más fuerte de los 3 haces del deltoides. Parece complicada la inserción proximal del músculo, pero veremos que es fácil de recordar. La U ósea es una estructura formada por delante por la clavícula, por fuera por el acromion y por detrás por la espina de la escápula. Tiene 2 bordes, externo e interno. El externo está formado por el borde anterior de la clavícula, el borde externo del acromion y el borde inferior de la espina de la escápula. Y el borde interno por el borde posterior de la clavícula, el borde interno del acromion y el borde superior de la espina de la escápula. El deltoides se inserta en el borde externo de la U ósea y el trapecio
en el borde interno. Entonces el deltoides se inserta en el tercio externo del borde anterior de la clavícula, en el borde externo del acromion y en el borde inferior de la espina de la escápula, y el trapecio en el tercio externo del borde posterior de la clavícula, en el borde interno del acromio y en el borde superior de la espina de la escápula. Es fácil de recordar. El deltoides tiene 3 porciones anatómicas: clavicular, acromial y espinal, pero 7 porciones funcionales en relación con la movilidad articular. Las porciones que se encuentran delante del eje transversal son flexoras, detrás extensoras, y las que se encuentran por fuera del eje antero-posterior son abductoras. El deltoides es el principal abductor del hombro a través de las porciones 3 y 4, que se encuentran por fuera del eje antero-posterior. El haz acromial en su totalidad forma la porción 3 y la 4 la forma parte del haz espinal. La lesión del circunflejo se produce con más frecuencia por fracturas del cuello quirúrgico o luxaciones de la articulación glenohumeral. La consecuencia es atrofia del músculo. Se pierde la forma normal del muñón y se aplana el contorno del hombro, resaltándose el acromion y la cabeza humeral. Hay una pérdida marcada de la abducción del hombro principalmente y también de la flexión. Cuando recibimos principalmente en emergencia a un paciente con luxación de la articulación escapulohumeral o fractura del cuello quirúrgico, tenemos la obligación de diagnosticar si el circunflejo está lesionado. A pesar que el paciente está con dolor, debemos explicar la necesidad de realizar un cuidadoso y minucioso examen comparativo de esta zona de mayor sensibilidad. Si encontramos que está disminuida en relación al lado sano, hay que comunicar al paciente y los familiares que está lesionado el nervio circunflejo y describirlo en la historia clínica. De lo contrario, podemos enfrentar un serio problema médico-legal, porque después de solucionar el problema, recién se va a hacer evidente la lesión del circunflejo y el paciente nos va a acusar de mala práctica. Esto, jóvenes, es sumamente importante. De las 7 porciones fisiológicas del deltoides, la 3 es la más fuerte, junto con la 4, por sí solas y sin la intervención de ningún otro músculo, son capaces de abducir el hombro de 0 a 180 grados. Intervienen en las 3 fases de la abducción, de 0 a 60, de 60 a 120 y de 120 a 180. Y su máxima eficacia es alrededor de los 90 grados. El supraespinoso es también capaz de abducir el hombro, igual que el deltoides, de 0 a 180 grados, y también en las 3 fases, solo que con menos eficacia. Por este motivo, al deltoides y supraespinoso se les conoce como la pareja funcional motora de la abducción del hombro. El haz anterior o clavicular del deltoides, que contiene las porciones fisiológicas 1 y 2, es el principal flexor del hombro. Llega de 0 a 180 grados y actúa en las 3 fases de la flexión. En la primera fase actúan también el córaco braquial y la porción clavicular del pectoral mayor. En la segunda se debe producir una rotación de la escápula y de las articulaciones externo y acromio clavicular, y en la tercera fase interviene el supraespinoso. Trapecio y serrato colaboran con el movimiento en la segunda y tercera fase. El deltoides posterior
o espinal colabora principalmente con el redondo mayor y el dorsal en la extensión del hombro, que aproximadamente llega a 50 grados.